Eh, Antes de nada presentarme, soy Eduardo Cifrián de la Escuela de Alimentación de la Fundación Eroski y os quiero dar la bienvenida a todos a un webinar más de la Fundación que va a tratar sobre un tema pues de mucho interés, un tema que produce mucho interés a la población en general, sobre todo porque cada vez vivimos más años y queremos vivir en las mejores condiciones posibles. Y por eso, pues cada vez incluso los desarrollos científicos se centran más en la vida en estos años de vida. Y de hecho hay evidencia científica ya de que para poder vivir con una buena calidad de vida hace falta centrarse en tres cosas. Una, que es la alimentación saludable, llevar una alimentación saludable. Dos, tener una vida activa, en el sentido de una vida en la que se incluye el ejercicio físico y, muy importante también, pues momentos de descanso bien llevados a cabo. Y hay un tercer palo, que es el tema de tener una mente activa. Tener una mente activa no solamente se refiere al aspecto cognitivo de la mente, sino también al aspecto emocional. Y todo esto hace que colabora a que podamos llevar pues una vida de mayor calidad. Pues bueno, pues de esto y de unas cuantas cosas más nos va a hablar hoy la doctora Marta Arroyo, que es nuestra invitada de hoy y que está aquí. Hola, Marta. Buenas tardes a todos. Hola, ¿qué tal? Marta es profesora de la Universidad del País Vasco, en concreto del Departamento de Farmacia y de Ciencias de los Alimentos, y es una experta en la alimentación en general, a pesar de que particularmente le ha interesado mucho desde siempre y ha participado en numerosos proyectos de investigación y tiene numerosas publicaciones relativas al impacto que tienen los diferentes estilos de vida en la salud de las personas, en la vida de las personas. Y hoy nos va a hablar de parte de esos contenidos o de ese interés que ella tiene en el ámbito de la investigación. Pero además es que Marta nos conoce muy bien a la Fundación Eroski, a la Escuela de Alimentación, porque es un miembro ya desde hace años del Comité Científico de la Fundación Eroski, y ha participado en bastantes iniciativas de la Fundación Eroski relacionadas con estos temas. Entre ellas, probablemente comentará luego en su presentación, es autora de un libro que publicamos en 2019, que se llama Pasión por la Vida, y que aprovecho para deciros que está colgado para el que quiera verlo en la web de la Escuela de Alimentación, en www.escueladealimentacion.es. Y es un libro que ha tenido, para los usuarios que han entrado en la web a verlo, una muy buena valoración, porque es un libro pues práctico, a modo de guía práctica de modos de estilo de vida para poder tener una vida más saludable. Sin más, Marta, yo creo que puedes empezar cuando quieras. Perfecto, muchas gracias. Perdón, Marta, antes de recordaros a todos que el webinar lo estamos grabando, y que si tenéis alguna pregunta nos lo hagáis a través del chat, de tal manera que al final de la presentación, que vendrá todo a durar en torno a 1 hora, al final de la presentación haremos algunas de las preguntas que hayamos recibido, se las haremos a Marta, ¿de acuerdo? Perdona, Marta, ya puedes empezar. Tranquilo. Muchas gracias, Eduardo. Y muchas gracias a la Escuela de Alimentación por invitarme a participar de este webinar. Es un placer poder compartir este tiempo con vosotros. Fijaros, cuando me invitasteis y me propusisteis este tema, el de alimentación en mayores, me vino a la mente la portada de un disco que se titula Habrá que vivir, de Rubén Pozo. Este músico, que formó parte del grupo Pereza junto a Leiva, en una entrevista que dio recientemente en el programa El Faro de la SER, en el que le preguntaban por la portada de este disco, él decía que su abuela tenía 102 años cuando le hicieron esta foto, y que en ese momento ya no reconocía a nadie,
pero que le gustaba mucho ir a una terraza a tomarse una cerveza. Hasta entonces no había bebido esa bebida, pero en ese momento de su vida le gustaba y que solía decir, me gusta mucho este brebaje. Es probable que hayáis oído en más de una ocasión que el vino, la cerveza, incluso el whisky son elixires de vida, de longevidad. Trataremos de responder a esa cuestión dentro de unos minutos, pero lo que sí puedo adelantaros es que tomar algo en buena compañía, disfrutar de ese momento, nos ayuda a tener una vida más saludable y también a vivir más años. Vivir más años. Precisamente en eso consiste la longevidad. Este término se refiere a una larga duración de vida y en estudios demográficos la palabra longevidad se utiliza para hablar de aquellos individuos que consiguen vivir más tiempo de lo que normalmente vive la especie a la que pertenece. Si bien la mayoría de las personas relacionan longevidad con una vida más larga y saludable, esto no siempre es así necesariamente. Gracias a los avances científicos y a los profesionales sanitarios, a día de hoy se puede mantener viva a una persona durante mucho tiempo, pero esto no garantiza una mejor calidad de vida o salud durante ese tiempo. Hay una gran evidencia científica entre la duración de la vida y una gran diferencia, perdón, entre la duración de la vida y la duración de la salud. La duración de la vida es cuánto tiempo estamos técnicamente vivos, mientras que la duración de la salud es el tiempo que estamos realmente sanos. Habitualmente lo que deseamos es que la duración de la vida y la duración de la salud sean iguales. Pero ¿cuánto tiempo podemos llegar a vivir? La Biblia dice que tenemos el potencial de vivir hasta los 120 años. Y hay algunos científicos que afirman que la humanidad ciertamente tiene ese potencial físico y genético, pero no sabemos realmente cuál es el límite de la vida del ser humano. En la realidad es que los años de vida no solamente son importantes por la cantidad, sino también por su calidad. Y es precisamente en ese último aspecto, en el de la calidad, en el que debemos hacer más énfasis hoy en día. Una buena herencia genética nos ayuda a vivir más, pero también va a depender del entorno, por ejemplo, de la contaminación, del acceso a alimentos, a agua y también del estilo de vida, de la alimentación, la actividad física, el descanso que apuntaba antes en la presentación Eduardo. Si adoptamos un estilo de vida saludable, dicen los expertos que podríamos llegar a vivir hasta una década más. Entonces, ¿cuál es la fórmula del éxito que nos puede ayudar a vivir más y además hacerlo de forma saludable? Pues mirad, hace aproximadamente unos 15 años, en la revista National Geographic publicó un artículo de portada titulado Los secretos de vivir más, de Dan Whitner, que se hizo muy popular. Tanto es así que se convirtió en el tercero más vendido de la historia de esta revista. Dan, conocido como el explorador de la longevidad, realizó un trabajo de investigación con especialistas en demografía en el que identificó 3 áreas geográficas del mundo donde las personas viven más tiempo. Okinawa, en Japón, Cerdeña, en Italia, Loma Linda, en California, y poco después de esta publicación descubrieron otras 2 zonas adicionales, Icaria, en Grecia, y Nicoya, en Costa Rica. En este trabajo de investigación ofrecieron explicaciones basadas en datos empíricos y también en observaciones de primera mano de por qué estas poblaciones viven vidas más largas y también más sanas. A estas regiones del mundo se les conoce como zonas azules. Pero ¿por qué precisamente zonas azules y no verdes o rosas? El concepto de zona azul surgió de este trabajo que hicieron estos científicos que dibujaban círculos azules en un mapa para identificar las regiones con mayor longevidad, con mayor número de mujeres y hombres centenarios. Y bien, a continuación comentaremos algunas cuestiones interesantes sobre estas fascinantes culturas de longevidad. Los residentes en la isla griega de Icaria tienen una tasa de mortalidad en mediana edad de las más bajas del mundo. Además, tienen el porcentaje más alto de personas
con más de 90 años. Casi una de cada 3 personas llega a los 90. El secreto de la salud y la longevidad de esta población radica en su dieta mediterránea tradicional, que se basa sobre todo en alimentos de origen vegetal. Consumen muchas verduras, patatas, algunas frutas, legumbres, especialmente garbanzos y lentejas, y utilizan aceite de oliva virgen extra. Este tipo de grasas vegetales son una fuente muy importante de antioxidantes, de polifenoles. Existe una región en Cerdeña, Italia, ubicada en las tierras altas montañosas, conocida por tener la mayor concentración de hombres centenarios del mundo. Los hombres de esta región se mantienen activos durante toda su vida. Muchos de ellos son pastores y su actividad física diaria al aire libre, junto con su trabajo cuidando las ovejas, hace que su estilo de vida reduzca el estrés y eso puede ayudar a reducir también el riesgo de enfermedades cardiovasculares y aumentar la longevidad. Muchos de los alimentos mediterráneos que contribuyen a la longevidad de la población de Icaria, Grecia, también se suman a la longevidad de quienes viven en la región de Cerdeña. Así, por ejemplo, en esta zona azul de Italia, el consumo de carne es ocasional y la mayoría de sus alimentos provienen de fuentes vegetales. Se cree que los buenos genes también aumentan la longevidad en quienes viven en esta y en otras zonas azules. En la isla de Okinawa, en Japón, esta es conocida por ser el lugar del mundo con más mujeres longevas. En general, los habitantes de Okinawa se encuentran entre los más longevos de la Tierra. Comen principalmente alimentos de origen vegetal y la mayoría de las calorías que toman provienen de carbohidratos. Además, toman por lo general porciones pequeñas. Como promedio, consumen unas 7 porciones de verduras, 2 de cereales al día y 2 porciones de soja como fuente de proteína, que normalmente toman en forma de tofu. No consumen mucha fruta, ni lácteos, ni carne. Estos alimentos representan en su dieta una proporción baja. La mayor parte de su proteína, como decía hace un momento, proviene de fuentes vegetales como la soja y también de pescados. Por otro lado, quienes residen en esta región tienen la filosofía de que necesitan encontrar un ikigai, es decir, una razón para vivir. Esencialmente, ikigai significa un propósito de vida, una razón para levantarse cada mañana, una razón para disfrutar de la vida o aquello que hace que valga la pena vivir. Conocer o encontrar su propósito de vida es también un motor que contribuye a su salud y a su longevidad. En la península de Nicoya, en Costa Rica, los residentes tienen las tasas de mortalidad en mediana edad más bajas del mundo y es la segunda región con más hombres centenarios. La dieta de Nicoya es muy alta en carbohidratos. Prácticamente el 70% de las calorías que consumen provienen de este macronutriente. Y su fuente principal de carbohidratos es el maíz y el arroz también. Alrededor del 20% de las calorías restantes las consumen en forma de grasas y el 10% en forma de proteínas. Y la mayor fuente de proteínas que tienen es de origen vegetal y es a base de frijoles, de alubias. Además de su dieta saludable, basada, como hemos dicho, en plantas, la gente de Nicoya tiene un sentimiento de comunidad fuerte, cuenta con sólidos vínculos sociales y realiza actividad física moderada con regularidad. La suma de estos factores contribuye a su salud y también a su longevidad. Y la última de las zonas azules sobre la que vamos a hablar es Loma Linda. Es una comunidad del sur de California con la mayor concentración de cristianos adventistas del séptimo día en los Estados Unidos, donde muchos residentes viven 10 años más que el estadounidense medio. Como parte de los principios de la doctrina adventista, en esta comunidad evitan el tabaco, el alcohol y también el café, la cafeína. Muchos siguen una dieta vegetariana o vegana y consumen sobre todo legumbres, alimentos a base de soja, frutos secos y además los adventistas del séptimo día tienen un fuerte compromiso con su fe cristiana que incluye el descanso del sábado, lo que ayuda a aliviar el estrés al ofrecer un periodo de descanso tanto físico como mental como espiritual
Y en el artículo que mencionaba antes del National Geographic se dice que ese descanso es un factor clave en el aumento de la salud y de la longevidad de este grupo de personas. Curiosamente, las poblaciones sobre las que hemos hablado comparten hábitos y creencias y prácticas similares. Los expertos identificaron una serie de denominadores comunes que clasificaron en las 9 categorías que podéis ver en la diapositiva. La actividad física regular, un motivo para vivir, reducción del estrés, consumo moderado de calorías, alimentación basada en vegetales, consumo moderado de vino, vida social activa, compromiso espiritual o religioso y vínculos familiares fuertes. En cuanto a la actividad física moderada y regular, moverse naturalmente a lo largo del día, es decir, caminar, cuidar del jardín, hacer tareas del hogar, es un aspecto fundamental en el estilo de vida de las zonas azules. Las personas más longevas del mundo no dedican muchas horas de entrenamiento en el gimnasio, sino que viven en ambientes que les motivan a moverse. Cuidan de su jardín o de la huerta, no tienen electrodomésticos, cortacésped eléctricas que les faciliten el trabajo. Y ir al trabajo, a visitar a un amigo o a la iglesia es un buen motivo para caminar. Antes comentábamos que quienes vivían en Okinawa, en Japón, llaman Ikigai al motivo para vivir. Los residentes en Nicoya, por ejemplo, hablan de plan de vida. Y es que saber por qué nos levantamos por la mañana nos hace estar más saludables y también más felices. Es como una carta de navegación, como una brújula que nos guía en el camino de la vida. Define nuestra forma de pensar y de actuar, ya que nos conecta con nuestra propia identidad y nos muestra nuestra dimensión humana. Las investigaciones demuestran que sentir que tienes un propósito puede aumentar hasta 7 años la esperanza de vida. Al hilo de este motivo para vivir, os recuerdo este año, en la jornada Más 60 Activo organizada por el Correo en Vitoria, el médico geriatra Fernando Gómez Busto habló sobre la actitud ante el envejecimiento y en su ponencia comentaba que envejecer es vivir y este es un proceso maravilloso que todos debemos abordar en nuestra vida. Debemos tomar decisiones al respecto y también tener objetivos para los años venideros. El doctor Gómez Busto decía que lo importante es ponerse objetivos. Si tienes 60 años, pensar, ¿qué quiero ser de mayor? En cuanto a la reducción del estrés, el estrés es parte de la vida, pero los centenarios de las zonas azules tienen rituales para aliviar ese estrés y esos rituales están integrados en sus rutinas diarias. Por ejemplo, los adventistas rezan o los sicarianos duermen la siesta. Las personas de Okinawa se toman unos cuantos momentos del día para recordar a sus ancestros. ¿Y cuáles son los puntos comunes de la alimentación de todas estas zonas azules? Hay un mantra de Confucio que tiene 2500 años de antigüedad que se dice antes de cada comida en Okinawa y recuerda a las personas que deben dejar de comer cuando sientan que su estómago esté lleno al 80%. Es lo que se conoce como la regla del 80%. Y es que la gente que vive en estas zonas azules, por ejemplo, toma cenas muy ligeras y no suelen volver a comer hasta el día siguiente. Imagino que esto quizás os traiga a la mente el refrán que dice: desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un mendigo. En cualquier caso, ese consumo moderado de energía no significa que debamos tomar menos calorías de las que necesitamos. Debemos consumir la energía que nuestro cuerpo necesita, pero debemos también tener en cuenta que con la edad ese requerimiento energético disminuye. Otro punto relacionado con la alimentación de estas zonas azules es el del consumo de vegetales. Verduras, frutas, cereales, frutos secos, legumbres son las principales fuentes de los componentes de la dieta de la longevidad. Los lácteos, las carnes en las zonas azules se consumen en menor proporción. Los alimentos vegetales, además de ser beneficiosos para la salud,
nos aportan vitaminas, minerales, antioxidantes, fibra, grasas cardiosaludables y tienen un menor impacto medioambiental. La fibra, por ejemplo, que encontramos en frutas, verduras o legumbres, previene y mejora el estreñimiento, nos ayuda a mantener el peso corporal, a regular los niveles de colesterol, de glucosa y también a prevenir enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. Además, frutas y verduras tienen en general un bajo aporte calórico y proporcionan una gran cantidad de agua, además de los nutrientes que hemos mencionado hace un momento. Y la inclusión de una gran variedad de colores de estos grupos de alimentos proporciona distintos componentes fitoquímicos a nuestro organismo que son beneficiosos para la salud. Por otro lado, alimentos como frutas y verduras y también las setas los podemos consumir en su temporada. Y estos productos, de manera natural y por su ciclo biológico, se encuentran en el momento óptimo de consumo en un determinado momento del año. En ese momento en concreto, tienen las máximas propiedades organolépticas, color, olor, sabor y además suponen normalmente un coste económico menor. Al haber más cantidad en ese momento en el mercado, el precio se suele reducir. Y la obtención de estos productos es más respetuosa con el medio ambiente si se consumen en temporada. En cuanto a las legumbres, estas se caracterizan por ser alimentos económicos y también sostenibles. Se requiere de menor consumo de agua para su cultivo que, por ejemplo, para la obtención de alimentos de origen animal. Y son una excelente alternativa para reducir el consumo de alimentos cárnicos, porque son muy buena fuente de proteína. En caso de no tolerarlas, tenemos también la alternativa, por ejemplo, de pasarlas por un pasapuré para que sean más fáciles de digerir. Como podéis imaginar, las zonas azules, además de consumir gran cantidad de productos vegetales, también prima el consumo de productos locales. La compra y el consumo de estos alimentos mejora la sostenibilidad y reactiva las economías rurales, ya que los agricultores obtienen un precio más justo y contribuye al mantenimiento del paisaje y del ecosistema. En comparación con los alimentos que proceden de lugares más lejanos, estos para que lleguen a nuestra mesa necesitan recorrer un trayecto más largo y para ello normalmente lo que se hace es recogerlos cuando no están en el óptimo momento de maduración, lo que hace que no estén tan ricos y también a veces que resulten incluso más caros. Disculpad, vuelvo a la diapositiva anterior. Em, Imagino que la frase que aparece ahí en la diapositiva de Hipócrates, la que dice, deja que la comida sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento, la habréis oído en muchas ocasiones. Este médico griego era un gran visionario. Se dio cuenta de que las personas muy robustas eran más propensas a morir prematuramente que las delgadas y que quienes comían sobre todo alimentos vegetales frescos enfermaban menos. Si basamos nuestra alimentación en alimentos sin procesar y seguimos una dieta variada y con poca cantidad de azúcares añadidos, es muy probable que gocemos de mejor salud y que vivamos más años. En un estudio realizado en el 2013 con más de 7.000 personas y publicado en el New England Journal of Medicine, se demostró que quienes siguen un patrón de dieta mediterránea tienen un 30% menos de probabilidades de padecer un infarto que aquellos que siguen una dieta baja en grasas. Y es que el vínculo entre la alimentación y la salud está muy apoyado por la teoría de la epigenética, según la cual el ambiente influye en la expresión de nuestros genes. Así, los alimentos procesados con una alta cantidad en azúcar añadido, grasas saturadas, grasas trans, pueden activar genes causantes de enfermedad, mientras que otros alimentos que contienen nutrientes que son más saludables, lo que pueden hacer es activar genes protectores. En definitiva, la sabiduría de este médico griego que mencionaba, de Hipócrates, todavía está vigente a día de hoy. Y es que sabemos que mejorando nuestra alimentación podemos conseguir vivir más años y hacerlo de manera más saludable. Y aunque esta recomendación en materia de alimentación no la podemos generalizar, es decir, no podemos dar la misma dieta para todas las personas, tenemos que adaptarla en función de características como la edad o el sexo o el estado de salud o el riesgo metabólico de cada individuo.
Recientemente, hace escasamente un mes, la revista Cell publicaba un artículo sobre alimentación y longevidad, en la que investigadores de la Universidad del Sur de California, Estados Unidos, ofrecen información basada en evidencia científica sobre qué tipo de alimentación debemos seguir para vivir más años y hacerlo de forma saludable. En este trabajo se analiza la alimentación desde distintas perspectivas. Hablan sobre la composición de los alimentos, sobre la ingesta de calorías y sobre otras cuestiones, como por ejemplo la práctica del ayuno. Estos autores han hecho una revisión bibliográfica de cientos de estudios sobre nutrición, enfermedades, longevidad, tanto en animales de laboratorio como en estudios en personas. Y han combinado estos datos con estudios propios sobre nutrientes y longevidad. En este análisis se incluyeron dietas también populares como las dietas de restricción calórica, las cetogénicas, vegetarianas, veganas y la dieta mediterránea. La conclusión a la que llegaron fue que la dieta óptima para vivir más años de forma saludable debe basarse en una ingesta moderadamente alta de carbohidratos, preferentemente no refinados, un consumo de proteínas suficiente, sobre todo proteínas de origen vegetal, y también un consumo suficiente de grasas vegetales. Este tipo de dieta no tiene como objetivo perder peso, no todas las personas lo necesitan, sino que se trata de retrasar el envejecimiento y, junto con otros cuidados sanitarios, prevenir enfermedades y mantener la salud en la edad avanzada. En cualquier caso, como hemos comentado hace un poco, esta dieta debería adaptarse en función de la edad, del sexo, del estado de salud, incluso de la genética. Por ejemplo, las personas mayores de 65 años pueden necesitar aumentar la cantidad de proteína que ingieren a diario para contrarrestar así la fragilidad o la pérdida de masa muscular, que aumenta el riesgo de caídas y de fracturas. En estos casos, comer un poco más de carne de lo que generalmente se recomienda puede ser aconsejable. Por otro lado, los autores de este artículo publicado en la revista Cell dicen que lo ideal es realizar todas las comidas del día dentro de una ventana de 11-12 horas. Por ejemplo, si desayunamos a las 8, almorzamos a las 11, comemos a las 2 y cenamos a las 8 de la tarde, hacemos de esa manera todas las comidas dentro de un periodo, como decía, de unas 12 horas aproximadamente. En este mismo artículo, publicado en la revista Cell, sus autores destacan también algunos factores dietéticos que pueden acelerar el envejecimiento, como son los alimentos ricos en grasas, en proteínas de origen animal y aquellos con un alto contenido en azúcares. El consumo excesivo y irregular de estos productos, de estos alimentos, provocan cambios a nivel metabólico, inflamación, daño oxidativo y aumentan el riesgo de enfermedades como la diabetes, enfermedades cardiovasculares y también neurodegenerativas y algunos tipos de cáncer, y contribuyen a que la vida sea más corta y menos saludable. Por tanto, el consumo de estos alimentos debería ser ocasional. Mirad, Dan, el explorador de la longevidad del National Geographic, en una entrevista decía que a raíz de su participación en este estudio de las zonas azules, él había aprendido a disfrutar de alimentos como por ejemplo un buen filete con patatas y una copa de helado, pero lo hacía fuera de casa y ocasionalmente. De modo que reducía el consumo de estos alimentos poco saludables. No compra, dice él, habitualmente ni carne, ni dulces, ni snacks. Y el hecho de no tenerlos en casa le ayuda al menos a reducir su consumo. Si me permitís, regresamos ahora a la pirámide, que incluye los hábitos y prácticas comunes a estas zonas azules para hablar del papel que tiene el consumo de vino y otras bebidas alcohólicas de baja graduación en la longevidad. Las personas que viven en las zonas azules, exceptuando los adventistas de Loma Linda, California, consumen con frecuencia alcohol, pero con moderación. La clave está en consumir poca cantidad a diario y, a poder ser, hacerlo en buena compañía de familia o buenos amigos. Al inicio de este webinar, hemos comentado que con frecuencia oímos que el vino o la cerveza pueden ser elixires de longevidad. La Sociedad Española de Nutrición Comunitaria
ha incluido durante décadas estas bebidas en la pirámide de alimentación saludable y profesionales sanitarios, entre ellos los médicos, han recomendado el consumo moderado de estas bebidas. Sin embargo, en noviembre del 2020, el Ministerio de Sanidad español publicó un documento en el que hacía hincapié en que recomendar el consumo de bebidas alcohólicas, atribuyéndoles beneficios diferenciados, no estaba justificado con la evidencia científica disponible y, por tanto, ningún profesional de la salud o institución debe recomendar su consumo para mejorar la salud. En este mismo documento, el Ministerio de Sanidad indica los límites de consumo considerados como bajo riesgo, que se sitúan en 20 gramos de alcohol para los hombres, que es lo equivalente a 2 copas de vino o 2 cañas al día, y 10 gramos al día para las mujeres, que sería lo equivalente a un vaso de vino o una caña. Consumir alcohol por encima de esos límites conlleva una mayor mortalidad en comparación con el hecho de no beber o consumirlo en una cantidad más baja. Continuando con el consumo de alcohol, hace 2 semanas la investigadora estadounidense Cynthia Canyon, conocida como la pionera de la nueva ciencia de la longevidad, participó en un foro organizado por la Universidad de Salamanca y el Centro Internacional sobre el Envejecimiento, y durante su estancia en Salamanca le hicieron una entrevista en el periódico El Español, en la que le preguntaron si pensaba que un gobierno, para proteger a sus ciudadanos del envejecimiento, debía prohibir o poner límites a ciertos productos como las bebidas alcohólicas. Y su respuesta fue que el alcohol puede ser bueno en pequeñas cantidades, pero que las medidas a nivel político son complicadas, ya que las personas son distintas unas de otras. Como comentábamos hace poco, hablando de la alimentación en las zonas azules y en general las recomendaciones sobre la dieta de la longevidad, estas recomendaciones, tanto relacionadas con alimentación como relacionadas con consumo de alcohol, deberían personalizarse en función de la edad, el sexo, hemos dicho riesgos metabólicos, la genética, etcétera. Los últimos 3 componentes de esta pirámide de hábitos y prácticas de las zonas azules son una vida social activa, compromiso espiritual o religioso y vínculos familiares fuertes. En estas zonas azules, las personas de todas las edades son socialmente activas y están integradas en sus comunidades. Por ejemplo, en la población de Okinawa se crean los moais, que son grupos de 5 amigos o amigas que se comprometen entre sí de por vida. Además, la gente más longeva del mundo elige círculos sociales que fomentan los comportamientos saludables. Las investigaciones demuestran que el tabaquismo, la obesidad, la felicidad e incluso la soledad son contagiosas. Los vínculos sociales de las personas longevas moldean de manera favorable su comportamiento hacia la salud. Así, por ejemplo, tener amigos con exceso de peso aumenta hasta en un 12% el riesgo de padecer obesidad. Es que la base genética de la obesidad tiene una influencia muy pequeña en comparación con la influencia del entorno. En cuanto al compromiso con la espiritualidad o la religión, la espiritualidad alcanza los ámbitos filosóficos, religiosos, psicológicos y nos ayuda a entender el significado de la vida y de la condición humana. Los humanos tenemos necesidades espirituales relacionadas con preguntas que nos hacemos a nosotros mismos, como por ejemplo, ¿por qué vivimos? ¿Qué debemos hacer con nuestras vidas? ¿Si llevamos una vida correcta? ¿O si serán nuestros actos recordados de alguna manera cuando nosotros no estemos? Para terminar, otro aspecto común a estas zonas azules es que las personas que viven en estos lugares dan prioridad a la familia. Mantienen cerca a los padres o a los abuelos, incluso a veces en la misma casa, lo cual reduce los índices de enfermedad y mortalidad infantil. Y se comprometen con una pareja de por vida e invierten amor y tiempo en sus hijos, lo cual hace más probable que estos cuiden mejor de los padres cuando sean mayores. Bien, llegado a este punto, ¿cuál diríais que es la fórmula del éxito para vivir más saludablemente y durante más tiempo? El secreto de la longevidad no está solo en uno de los componentes de esta pirámide.
sino en la combinación de todos ellos. Una combinación que no tiene que ser exactamente el de una de estas zonas azules. No hace falta que nos mudemos a vivir a una de estas regiones del mundo o que adoptemos sus costumbres para vivir más y mejor. Se trata de adaptar estas recomendaciones a nuestro entorno y a nuestras posibilidades. Y nunca es tarde. Para, por ejemplo, mejorar nuestra alimentación. Aunque en el caso de querer prevenir enfermedades que se desarrollan durante décadas, cuanto antes empecemos es mejor. Además, hay otro aspecto importante que tenemos que tener en cuenta, y es que en las zonas azules las personas no viven muchos años y gozan de buena salud porque tengan mejor autocontrol o disciplina. Lo hacen porque viven en un ambiente que les facilita hacer lo correcto, es decir, tener unos buenos hábitos y al mismo tiempo evitar lo contrario, tener unos hábitos no saludables. Y es que para elegir la opción saludable hace falta que nos lo pongan fácil. El medio ambiente determina el estilo de vida de las personas saludables del mundo. En este sentido, los entornos tienen un papel muy importante. El entorno en el que vivimos, muchos de nosotros, en el que vivimos, trabajamos, nos relacionamos, facilita un estilo de vida por lo general poco saludable. Vivimos en sitios que están construidos para los vehículos más que para los peatones. En nuestro entorno tenemos tiendas, bares, restaurantes que están llenos de opciones fáciles y poco saludables. Y este entorno afecta al movimiento natural, a la calidad de nuestra dieta y a otras cuestiones que hemos comentado antes en esta pirámide, como por ejemplo la vida social. En definitiva, nuestro entorno contribuye a que cada vez tengamos hábitos menos saludables, estemos más estresados y más solos. Fijaros si el entorno tiene importancia, que hay investigaciones que demuestran diferencias importantes de salud e incluso de años de esperanza de vida entre los residentes con diferentes códigos postales. El código postal determina la salud más que el código genético. Un bebé nacido en un determinado barrio puede tener una esperanza de vida, por ejemplo, de 50 años, mientras que a pocos kilómetros de distancia, otro bebé nacido en otro código postal tiene una esperanza de vida de 80 años. ¿A qué se debe esa diferencia? ¿Qué implica vivir en un código postal u otro? ¿O por qué influye tanto en nuestra salud? Las personas piensan sobre la salud normalmente como una opción personal, pero no es del todo así. La salud es multifactorial y depende de la genética y del comportamiento. Y el comportamiento, a su vez, depende en gran medida del medio en el que vivimos. Y no debemos olvidar la cultura, que también influye mucho en comportamientos de salud, como puede ser, por ejemplo, el tabaquismo, o el consumo de alcohol, o la alimentación o la actividad física. Estos comportamientos pueden modificarse, aunque no es sencillo. Hay técnicas que nos pueden ayudar y que están probadas para poder cambiar estos comportamientos. Por ejemplo, si a nivel de colegios se elimina la comida como premio y la actividad física como castigo, es decir, si desde la escuela se promueven unos buenos hábitos de alimentación y también la práctica regular de ejercicio, de actividad física, esto puede hacer que se generen nuevos hábitos y puede contribuir a mejorar la salud en esos códigos postales en los que viven esos niños o esos chicos. Y es que esas diferencias del código postal afectan desde al acceso a comida fresca y nutritiva, también a la educación, pasando por elementos urbanos. Es más probable encontrar personas con obesidad, por ejemplo, entre quienes de camino al trabajo se encuentran con 2 o más establecimientos de comida rápida, en comparación con aquellos que no tienen acceso a ese tipo de establecimientos. Y pensad, por ejemplo, en las máquinas de vending que encontramos en el trabajo o en otros lugares públicos. Estos también afectan a nuestra salud. Hay personas que no las utilizan, pero quien las utiliza, el contenido de estas máquinas expendedoras influye en su salud, para bien o para mal. Y hay cosas que se pueden o se deben hacer a nivel, por ejemplo, político, ¿no? Hay políticas que pueden ayudar a mejorar el comportamiento de salud de la población. El hecho, por ejemplo, de prohibir fumar en espacios cerrados
ha sido una medida muy efectiva para reducir el consumo de cigarrillos. Y este es un ejemplo de cómo la política puede hacer que la gente modifique su comportamiento. Imaginad qué ocurriría si prohibiesen la venta de alimentos no saludables en lugares públicos, en hospitales, universidades, estaciones de autobuses. Probablemente mejoraría la alimentación de quienes habitualmente compran comida en estos lugares, pero no es tan sencillo. Esta medida no sería eficaz si no se adoptaran otras medidas de manera conjunta que pongan fácil al consumidor la opción más saludable. Es decir, si no se vendiesen en estos lugares alimentos saludables a un precio asequible, si estos productos no fueran atractivos, no fueran bonitos, tuvieran un buen color, un buen olor, un buen sabor, si no se hicieran campañas informativas y formativas sobre la importancia de comer sano y sobre cómo hacer esa elección más saludable, es muy probable que las personas que frecuentan estos establecimientos busquen alternativas. Y si en un bar de enfrente, por ejemplo, de mi universidad, puedo tomar un café con un bollo por menos dinero que una pieza de fruta en la cafetería del edificio en el que trabajo, es muy probable que opte por la opción más fácil. Para cambiar esta situación, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos modificar los entornos y deberíamos hacerlo a través de proyectos sostenibles a largo plazo que nos beneficien a todos, a los consumidores de todas las edades y condiciones, a la industria, al comercio. Tenemos ante nosotros un importante reto en el que podemos participar. Mirad, ayer por la noche en el programa El Hormiguero entrevistaron a José Andrés, un conocido chef premio Príncipe de Asturias, que está llevando a cabo una importante labor humanitaria a través de proyectos de cooperación. En esta entrevista, José Andrés ponía un ejemplo que creo que está relacionado con el tema que estamos abordando hoy, con el hecho de cambiar nuestro entorno para mejorar la alimentación. Él decía que podemos ver un papel tirado en la calle y pensar, ¡uf! ¡Qué sucio está todo! ¡Qué asco de ciudad! O bien agacharnos, recogerlo y tirarlo a una papelera. Si otras personas hacen lo mismo, entre todos contribuiremos a tener una ciudad más limpia. Pues bien, nosotros también podemos contribuir a hacer que nuestro entorno sea más saludable y de ese modo tener un estilo de vida que nos ayude a vivir más y también, por supuesto, mejor. Muchas gracias por vuestra atención. Dejo en esta última pantalla el enlace y la portada del libro al que hacía referencia Eduardo al principio, Pasión por la vida. Es justo el último enlace. En él vais a encontrar algunos ejemplos que creo que son muy útiles para poder poner en práctica algunas de las recomendaciones sobre las que hemos hablado en este webinar. Y ahora quedo a vuestra disposición. Espero vuestros comentarios y vuestras preguntas. Marta, si quieres, empiezo yo. Me ha parecido increíblemente interesante lo que has contado y cómo lo has contado, hablando de, como has dicho, como has dicho tú, el tema de que es que la salud, en este caso, es un ámbito multifactorial y está influido por un montón de factores que has ido desgranando a lo largo de la presentación, muy interesante. Y hay un montón de dudas y cosas con lo que has ido contando que surgen. Pero hay una que me llama la atención de decir, bueno, pues estas zonas azules donde bueno, pues la longevidad de las personas, cada una porque inciden sobre determinados factores de estos que has estado comentando, pues bueno, pues consiguen vivir más años y con mejor calidad de vida. Pero nosotros en nuestro ámbito donde vivimos, en nuestro código postal, como has estado diciendo, qué cosas se podrían hacer, qué cosas podríamos hacer, algunas has comentado ahora, para que se parezcan un poco más a una zona azul de las que se describía en el artículo de National Geographic. ¿Qué podemos hacer nosotros en nuestro día a día, en nuestra situación donde vivimos?
Sí, como os decía, tratar de cambiar comportamientos, hábitos, no es fácil, pero se ha demostrado que si se facilita ese cambio, es mucho más fácil hacerlo y luego también que perduren en el tiempo. Entonces, necesitaríamos abordar la situación desde varios frentes. Como os decía, no es necesario imitar exactamente cómo se vive en esas regiones que se han considerado zonas azules, porque de hecho sería muy complicado. Imaginad que tratáramos aquí en el País Vasco de comer como lo hacen en Okinawa. Probablemente necesitaríamos importar muchos productos y eso haría que nuestra alimentación dejara de ser sostenible. Entonces tenemos que hacerlo con los recursos que tenemos a nuestro alcance. Y lo podemos hacer a nivel personal, tomando la iniciativa, por ejemplo, de querer mejorar nuestra alimentación y acudiendo a un profesional, a un dietista nutricionista que nos ayude a hacer un plan de alimentación e incluso a ir variando a lo largo del tiempo, porque decíamos que en función de la edad y de muchas características, entre ellas, por ejemplo, la situación fisiológica o el estado de salud, los requerimientos que tenemos de energía y de nutrientes cambian. Entonces, esa sería algo que podríamos hacer y que podría tener muy buenos resultados. Y también abordarlo desde otros frentes. Si queremos modificar cómo nos movemos, cómo comemos, cómo nos relacionamos con los demás, necesitamos también que en ello se impliquen los gobiernos, las empresas, las escuelas, las universidades, las organizaciones. Es un trabajo conjunto, no solamente es un trabajo de un individuo, de una persona. Por ejemplo, si quisiéramos mejorar la alimentación a nivel de la población, pues debería ponerse al servicio del consumidor alimentos que sean saludables, que sean accesibles y que tengan un bajo coste y que resulten además atractivos. Haciendo especial hincapié también en el tema de la información y la formación, ¿no? Enseñar a las personas cómo hacer la elección más saludable. Hay algunas iniciativas ya colectivas a nivel de comunidad puestas en marcha, muchas de ellas por parte de la Asociación de Ciudades Saludables, pero todavía queda mucho trabajo por hacer en ese sentido. Algún agradecimiento a tu charla. Están apuntando están apuntando en el chat. Hay otra cosa que has comentado, y es la relación entre el vínculo que existe, comentabas en concreto, entre la alimentación y la salud. Y en concreto hablabas de que bueno, pues diferente composición de la alimentación de una persona puede influir en en la longevidad de esa persona. Si yo, por ejemplo, decido modificar mis patrones de consumo de manera que deje de consumir o reduzca el consumo de carnes y embutidos, por ejemplo, y aumento el consumo de frutas y verduras, eso existe una correlación clara, o existe algún tipo de correlación con la longevidad de esta persona, con la longevidad mía en este caso, si hiciera eso. Sí, antes comentaba que los cambios en alimentación para mejor, es decir, aquellas medidas que ayudan a mejorar nuestra alimentación y a hacerla más saludable, eso se traduce en vivir más años y vivir más saludablemente. Este mismo año se publicó un estudio que demostraba que los cambios en la alimentación pueden ayudar a aumentar la expectativa de vida en las mujeres casi 11 años y en los hombres 13 años. Si esos cambios, quiere decir esa mejora en la alimentación, se inicia a la edad de 20 años y en aproximadamente 8 años en el caso en que se inicia a partir de los 60. Luego sí que tenemos evidencias de que los cambios que hacemos para mejorar nuestra alimentación, eso va a tener una repercusión en cuanto al número de años y en la calidad de esos años. Y como comentaba antes, nunca es tarde para hacer buenos cambios y a poder ser, tomar la decisión y buscar información para hacerlo de manera correcta cuanto antes, porque hay ciertas enfermedades que se relacionan con personas de edad avanzada que se desarrollan durante muchos años. Por ejemplo, algunos tipos de cáncer no surgen de la noche a la mañana, sino que necesitan décadas para ir evolucionando. Entonces, el hecho de mejorar nuestra alimentación
va a contribuir a prevenir muchas de esas enfermedades que vemos hoy en día, que son frecuentes entre las personas mayores y también a veces entre los adultos que no son tan mayores. Eso es una buena noticia, ¿no? Lo que estás diciendo, es decir, que sí que existe esa correlación y una cosa importante que has dicho, que nunca es tarde, ¿no? Para empezar con eso. Me Eso es. parece, Pero también, Eduardo, si me permites, decía, nunca es tarde y podemos intentarlo, pero a veces necesitamos ayuda. Os comentaba antes que la responsabilidad de nuestra salud no debe recaer única y exclusivamente sobre nosotros, sino que es una responsabilidad compartida, que también, si el entorno no ayuda, nos lo pone más difícil. Eso está claro, eso es Mm. así. Seguimos, Marta, recibiendo agradecimientos a tu exposición de los asistentes, pero ninguno se lanza a hacerte una pregunta. Así que te voy a hacer una última pregunta, si no recibo alguna más, que me ha llamado un tema ya menor, pero que me ha llamado la atención. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué esa diferencia entre el impacto que tiene el consumo de bebidas alcohólicas de vino entre un hombre y una mujer? ¿Qué diferencia hay entre un sexo y otro a la hora de, bueno, pues de ser impactados por un vaso de vino o por dos vasos de vino? ¿Por qué esa diferencia? La recomendación o el límite que marca el Ministerio de Sanidad, que mencionábamos antes, que establece en el caso de los hombres 2 vasos, en el caso de las mujeres 1, está relacionado con los efectos que tiene el consumo de alcohol en un sexo u otro. La misma cantidad de alcohol, si la consume un hombre y una mujer, el efecto es mayor en la mujer y además más mantenido en el tiempo. Y esto se debe a que la composición corporal, la metabolización o incluso la absorción del alcohol es diferente en hombres que en mujeres. Y además el efecto sobre la salud también es distinto. En las mujeres el consumo de alcohol aumenta en mayor medida que en hombres el riesgo de enfermedades a nivel de hígado, a nivel neurológico e incluso también a nivel cardíaco. Y tiene otro factor también importante, que es un riesgo específico que está relacionado con el cáncer de mama y también problemas relacionados con el consumo, por ejemplo, durante el embarazo, durante la lactancia. Marta, muchísimas gracias por A la vosotros. presentación. Ha sido y así me lo están recordando en el chat los asistentes. Estupenda, amena, muchas gracias, muy interesante. Estoy leyendo excelente información. Estoy leyendo los comentarios de los asistentes. Además, hoy nos hemos ceñido al tiempo. Yo creo que ha sido de los webinars que llevamos en el que mejor nos hemos ceñido al tiempo. O sea que no me queda más que agradecerte de nuevo. Y bueno, nos seguimos viendo porque, como he dicho antes, pues Marta es miembro del Comité Científico de la Fundación, con lo cual, pues bueno, colabora activamente con nosotros. Marta, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Perfecto. Muchas gracias. Un saludo. Adiós.